Ellos son los malos, pero tienen todo lo bueno. Mira el hueco ese atrás de ti, bro. Das un mal paso y te vas por ahí para abajo. Me tienes nervioso. Ese salió ahí en los bloques, para que sepan. Tú que estabas sentado ahí de lo más Sí, yo cómodo. estaba sentado ahí mismo y digo, estaba sentado yo. Y ahora les voy a mostrar lo que tanta polémica ha creado del video anterior. Deja ver los guantes esos ahí, serio. Mira este. Oye, esa es mi mochila, no es la cama. 2 días de trabajo. Nos tumbó esa pared y se rompieron casi todos los bloques. Las columnas son buenos, pero fabricados por los malos. Por 2 razones hemos parado nuestro trabajo. Ay, yo. Grandón, grandón. Mira, Esa hembra, esa está preñada. Mira, a ver, no te va a picar. Ah, pero espérate un momentico porque yo tengo algo más. Anota eso. ¡Ay, cuidado! Oh, un saludo, mi hermano. A la gente del mundo, en nuestro mundo. Seguro. Oye, 1.000.000 de gracias por venir aquí ayudando, hermano. No, para eso. Así mismo, bro. Vamos, que llegó la hora de la comida. ¿Cómo está eso, Cene? ¿Qué calificación le da al hombre ahí? ¿Eh? Mira aquí como come, mira, en caldero. Sin susto. Oye, hermano, dale, ven para acá. Dale, echa para acá, hermano, dale. A comer un poquito ahí, algo ahí que preparó el hombre. Mira esto, ¿eh? Dios mío. Y ahora prepararon otro mezclón. Mira para ver. Acaban de preparar otro ahora mismo. Yo voy a trabajar a mi casa. Ay, yo. Grande la papi. Grandón, grandón. Mira, pues. Esa hembra, esa está preñada. Mira, a ver, no te va a tócalo aquí, picar. tócalo aquí. Que tocar. Sí, está bien que lo voy a tocar. Espéralo que lo voy a tocar. Ese salió ahí en los bloques, para que sepan. Ahí. La cucaracha lo mata para comérselo. Porque la cucaracha le pasa la antenita. Le pasa la antenita por aquí, mira, y él mimitico se cae a aguijonazo. Ya vamos a estar tirando. Por eso es que la cucaracha se lo come, porque él mimitico se mata a aguijonazo. Y no te enganches. Pregúntale ayuda, ya salió uno de allí y metió un brinco. Digo, ¿tú estás loco? Pero cógelo tú con la mano, ven. ¿Lo vas a coger eso con la mano, chico? ¿Estás loco? ¿Por dónde lo coges? Por el mismo aguijón, ¿no? Que va, te mete un chuchazo. Te mete un chuchazo que te pone a gozar. Yo creo que él mismo se anestesió y ya se tocó ya, yo creo. ¿Tú Que crees? se mueve. Claro. No. Él no se está moviendo ahí, yo creo, por la luz. Y con una facilidad que tira la aguja se por donde quiera. Y mismo viene uno caminando y te mete el piconazo. Tú que estabas sentado ahí de lo más Sí, yo cómodo. estaba sentado ahí mismo y digo, estaba sentado yo. Ahora sí ya murió la flor. Mañana será otro día, supongo. Mira este. Oye, esa es mi mochila, no es la cama. Mira, el perrito lo toca con la María. Esa es mi mochila, Oye, Virulí, esa es mi mochila y ya me tengo que ir. Dale. No. Sal de ahí, dale. Dale, que ya me tengo que ir. Oye, que ya me tengo que ir. Sal de arriba de mi mochila. Oye, tienes que salir de ahí, que esa no es tu cama. Esa es mi mochila. Dale, vamos. Ven. Dale, ven. Dale, ven. Ya. Oye, que sal de ahí, muchacho, que esa es la mochila de Juanmi, que ya me tengo que ir. Ven acá. Ahora yo te cargo, espérate. Ahora yo te cargo. Él se piensa que esa es la cama de él. Mira para él. Ya, descarado. Acabo de llegar. No hay un día que yo llegue aquí y este hombre no esté trabajando. Miren para esto, porque él aún no me ha visto. Vamos por ahí, a ver. Míralo por ahí, a ver.
Hermano, no hay un día que voy aquí que tú no estás haciendo algo a hacer, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué estás haciendo ahora ahí? Preparando ya el relleno. Nivelando un poco el piso ahí, ¿no? Buen día, mundo, y bienvenidos al canal más loquito que tenemos acá en Cuba. Esta es la continuación del video anterior, es decir, de la noche anterior. Sería el capítulo 2 de la serie La Alcaldía. No se preocupen que esta serie no va a tener muchos capítulos. Al paso que vamos, yo creo que se van a quedar con deseo de ver más capítulos. El día de hoy, de alguna manera, por dos razones, hemos parado nuestro trabajo. Una, porque nos quedamos sin materiales, y la otra porque empezó a llover. Ahora les voy a mostrar lo que quedó del día anterior y lo que se hizo en esta parte del día. 2 días de trabajo. Anota eso. Nos vamos un segundito con la intro. A los que me habían preguntado, la foto aquella no es de ningún familiar. Te vas suscribiendo al canal si tú crees que vale la pena, que ya regresamos. Mira como ya quitaron todas estas matas. Mira el nopal. ¿Qué hace con el nopal este de aquí? Lo vas a trasplantar para algún otro lado, ¿verdad? ¿Para allá atrás? Sí, es una pena con lo que te habían crecido, que se echara a perder. ¿Eh? La persona que me lo dio, Ajá. sembrar, y no lo voy a hacer de precio. Ahora yo voy a coger y lo voy a sembrar de nuevo y En la voy a pa- preparar hoy. Creo que vamos a hacer un nopalito. ¿Me vas a invitar a comerme un nopalito eso? Vamos a probarlo a ver a qué sabemos. Vamos a hacer rato que vamos a hacerlo. Vamos a probarlo. No vamos tan siquiera innovarlo para probar a ver el gusto, el sabor. Claro. A lo mejor me embullo y siembro, no es sembrar yuca, calabaza, eso, siembro el paño completo. Exactamente, bro. ¿Verdad? Descarado. Tú también vas a ayudar aquí también, descarado. Tú también vas a ayudar aquí. Ya va. Mira la cara esa, mira la cara esa. Ya están floreciendo las matas, mi hermano. Ahorita tenemos manguito a comer mango. ¿Tú crees ya? Empieza a salir el mango ya. Ya, mira que como está lleno de mango aquí de la ya. Manguito ya. ¿Cuántos días tú crees que nos tome el proyecto? Ya te digo que esto es los materiales. Teniendo yo las cosas en las manos, ya, si fuera que hubiese materiales, ya yo estuviese ya montando ya. Porque lo que me molesta a mí es perder el tiempo y el tiempo no se puede perder. Así me digo. Ya lo que faltaría es una última hilera de bloques y después hacer arriba el cerramento, ¿no? No, eso yo lo mato hoy. Hoy yo mato esa vueltecita ahí. Los bloques, ¿no? Todo completo. Sí, la hilera de bloque completo que falta. Claro. Ese yo lo mato hoy. Lo que me hace falta es resolver la arena. Si Dios me permite que esté la arenita fácil por ahí, que me la traiga hasta aquí, magnífico. Fue una gloria riquísima. Y después rellenar un poco Y ya. el piso Ya, con ahora tierra, darle pisón y eso para irlo nivelando ya. Sí, hay que darle pisón, mucho pisón. ¿Viste cómo quedó aquel? Sí. Ya va por un muchacho y mi tío, ya eso bajó lo que iba a bajar. Sí. Todavía le falta. Caminen. Y yo voy caminando para allá y camino para acá. Y trabaja allí en la zona. Déjame trabajar aquí. No ves que ahí, según yo voy trabajando los golpes, los impactos, qué sé yo, va afirmándose la tierra. Como quien no quería, adelantamos aquella parte ahí, adelantaste esa parte ahí con el piso ese, ahí eso tenía su prepiso ya Ya tiene su. firme ahí. Me va a oler la maracuyá. Me va a oler. ¿Para dónde va a trasplantar eso? Le va a doler a usted porque a mí sí no me va a doler. ¿Sabe por qué? Porque ella no se va. Ella se queda ahí mismo. Le voy a hacer un blocadito de ladrillo, qué sé yo, y voy a hacer sus vegetales, sus tierritas buenas. Y ahí mismo se ¿Y va a el quedar. techo? Ya verás cómo va a salir, es facilito. Con un embudo le pongo un tubo que salga por la pared y que siga su producción. Eso no me preocupa. Pero ¿y cuando llueve no se te mojará eso adentro? No, porque sale por un costado y el tubo como está de lado, el agua le cae arriba del tubo, al costado. Déjame mostrarle un poquitico a las personas. Mira, ahora sí ya terminamos ya la zapata completa. Todo eso ahí, aquí. La parte de la escalera también, que ya se terminó. Esta parte que faltaba aquí también. Esa otra ahí también. Todo este pedazo que tenemos por aquí. Eso fue una mezcla que nos sobró
Era bien tarde de la noche y había que hacer algo con ella y ya se aprovechó. Va a ser un prepiso ahí porque ya eso estaba allá, la tierra ya estaba apisonada. Aquí tienen una visión de cómo está quedando la alcaldía. Esto solamente en un par de días. Ya estos son los bloques que nos vienen quedando para terminar esta pared aquí, que sería para cerrar ese baño. Ya encargamos otros 150 más, que es lo que vendríamos necesitando. También encargamos ya un poco de cemento, arena y la gravilla. Bueno, mira, y toda esta tierra la trajeron ellos hasta aquí. Con esa es la que se va a ir rellenando el piso hasta que, digamos, que llegue al nivel de la zapata. Ya luego eso se le da pisón y bueno, ya encima se le tira el prepiso. Y ahora les voy a mostrar lo que tanta polémica ha creado del video anterior, las columnas de la alcaldía. Vamos allá. Mira, para las personas que me habían estado preguntando, ya aquí se fundió la columna, ¿no ves? Esto se hace una jaula con cabilla que suben hacia arriba, se entablilla esto y desde arriba hacia abajo se va dejando caer todo el concreto. Cuando se hace la columna se van dejando estas caras que quedan así vacías. Ya cuando se tira completo el mezclón va entrando en estos lugares y es lo que hace que tranquen las paredes. Ya se hizo la columna aquella, se hizo aquella, se hizo esta, aquella allá, esta otra de aquí y faltaría esta, pero esta sí, y otra que vaya. Esta pared aquí se hace como una cruceta, ¿no? Se cierra esta pared aquí, esta otra por aquí. Y entonces las mismas tres paredes, cuando se juntan aquí, queda el hueco por donde pasan las cabillas, que serían estas. Se empatan las cabillas aquí, se sube hasta arriba, se entablilla esto así completo, se entabla y se deja caer todo el mezclón de arriba hacia abajo y ya sería el cierre de esta pared. Esta columna queda muchísimo más reforzada que las demás porque las tres paredes hacen un triángulo y queda eso ahí que vaya, un tanque de guerra lo que queda ahí. Mira, por ejemplo, esta pared se va enlazando con esta, ya hace función de columna. Como ves, acá arriba se deja el hueco para que se enlace con la otra pared y entonces acá debajo se deja abierto el hueco, que es donde está la cabilla. Después la cabilla se pasa por toda esa pared, se empata de abajo, se funde eso ahí y ya, digamos que aquí ya hay otra columna. Mira la otra columna aquí, la cabilla de arriba. Y bueno, esa es la otra columna acá. Se ha ido resanando un poco para que coja un poco de fuerza las paredes, porque el otro día esa pared vino una ventolera fuerte y le habíamos puesto una lona para poder trabajar ahí por el sol, y entre el aire que hizo fuerte con la lona nos tumbó esa pared y se rompieron casi todos los bloques. Y este hombre ha reconstruido esa pared, por eso es que la ven así resanada, con todos los pedazos de bloques reconstruyó la pared. Bueno, entonces a paso ya también aprovechamos para resanar todo esto y digamos que las paredes ya tengan más fortaleza. Aquí todas las columnas vienen con su cabilla. Todas las paredes tienen sus columnas, mira que hay ahí, lo que aún todavía no se le han hecho, ¿entiendes? Pero todas las paredes van a tener sus columnas, por supuesto, que es lo que le da fortaleza. Mira, esta tiene la suya aquí. Todas. No se preocupen por eso, que se las vamos a hacer. Mira, esto es un pedazo de columna. Esta tabla se cayó, la quitamos a ver cómo estaba, de qué manera está endureciendo, para que lo vean. Las personas me están preguntando. Esta es una de las columnas. Y mira, por acá el hombre está preparando, armando otro fustecito esto para ser dado y eso. Él arma esto también y bueno, es otra manera que tiene también de ganarse la vida. Ah, mira. Miren las otras cabillas para cuando se haga esta pared, hacerle las columnas. Así que a las personas que me habían estado preguntando por eso, no se preocupen, que aquí todo tiene columnas. Mira, a propósito, mira, estas son las jaulas que se preparan para hacer las columnas. Qué bien que habían esta acá, para que ustedes las vieran, para que no se preocupen. Estos son los que se preparan para hacer las columnas y también igualiticas de estas son las que se hacen también para hacer el cerramento que va en la parte de arriba. Mira que lo que tiene conmigo, yo no sé, para mí que piensa que yo soy su papá. Allá viene. Mira cómo se ve la parte afuera. Este vendría siendo la parte de atrás de la casita. Ya lo único que nos viene quedando es esa última hilera de bloques. Pues entonces ya allá arriba empezar a armar la jaula y hacer el cerramento. Ahora mismo acabamos de recibir una visita donde le trajeron unos presenticos a nuestro amigo. Estamos contentísimos con esto, de verdad. Un pullover. Vamos a sacarlo de aquí para que lo vean. Qué lindo, qué belleza.
Mira esto, Miren coño. esto. Coño, sin conocer trajo mi talla. Miren Mira para eso tú. Miren esto. Sin conocer trajo mi talla. No, está bonito, está bonito. Eso no es para trabajar. A ver, esto es para salir. Para que te ponga lindón. Para ponerme lindo. Una gorrita. Una gorrita. Oh, qué bien, mano. Y ahora viene lo más importante. Primero vamos a comenzar con las manillas. Mira eso, compa. Deja ver los guantes eso ahí, Seri. Mira los guantes. Para que no esté trabajando más con el cemento con las manos, que ya mira cómo tiene las manos, tope las manos. Exactamente mis manillas. Y mira Y esto, unos discos de corte. Espérate, este es un disco de corte, pero aquel es un disco como de juaste, ¿no? Este es disco de lijar. Ah, para lijar, contra, mira qué bien, Para brother. pulir Y para quitar el óxido a cualquier. la superficie de las Contra. cosas. Y dos discos. Y dos disquitos de corte. Para cortar más cabillas, que ya estábamos sin disco. Que teníamos que ir a buscar y no habíamos tenido tiempo. Exactamente, pero ya lo tenemos aquí para seguir, ¿no? Y ahorita mismo ya le voy a dar uso a estos discos para seguir cortando ahí cabilla para empezar a poner los cerramentos ya. Ah, pero espérate un momentico porque yo tengo algo más. ¿Ya? Sí, yo tengo algo más para ti. Ay, no, No me estés mirando para la mochila, no me estés mirando para la mochila. Mira, esto me lo regalaron para ti. wow, Esto es mira, una cinta. para que ya tengas una cinta. ¡Qué bien! Y bueno, entre disco y disco, que yo te lo había prometido a un amigo que me lo iba a regalar. Mira esto, hermano. ¡Míralo aquí! Un Ya disco sabía. de tusteno, De brother. tusteno, Para papá. que puedas picar bloque, losa, para que piques todo lo que tú quieras. Para que sigas Exactamente. trabajando en tu casita, brother. Para ranurar ahora, hacer los cuadritos donde voy a poner las cajitas de la casa. Exactamente, brother. Y picar, hacerle los cortes así a los bloques. No, y te sirve incluso eso para picar losa, azulejo, para picar de Para todo. el chape, ahorita nos metemos en ese canalito. Son cosas importantes. Muchacho, pirulí, ¿qué te pasa? Con este te vamos midiendo la altura tuya. Ya tiene ahí una cintica rica ahí para medir. Y los discos que tanta falta nos hacían, ahora que estás haciendo los fuster eso ahí, Exactamente. ya tiene para picar las cabillas. Y bueno, con aquello se pican hasta los bloques. Este, Con ese es el salvaje, ese no tiene muerte. ya para ir haciendo los cuadritos. ¿no? Mira. Para la instalación eléctrica. Ese es fabricado por los malos. Sí. Eso es fabricado por los malos. Esos son los que nunca se gastan. Esto es por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. O sea, Son buenos, pero fabricados por los malos. pero si los malos me dicen, si son tan malos, ¿por qué los usan? Ah. Porque verdaderamente en este país tenemos que utilizarlo todo obligado para no carecer de las cosas. Que siempre carecemos de las cosas porque todo está carísimo. Eso- Cada día es más caro. Ellos son los malos, pero tienen todo lo bueno. Ven acá, ¿y cómo tú haces rollo ese con la cabilla? Eso allá, enrollando con una grifa igual. Porque aquí no hay grifa, yo voy a utilizar. Esas son cabillas que tú te encuentras por la calle y para poder traerlas en la bicicleta, tú las enrollas. Sí, exactamente. No, si fuera por ti, tú traes el rollito ese ahí en el bolsito tuyo. Mira el otro. No se pierde una. Mano, pero escogiste un lugar un poco peligroso para hacer eso. Mira el hueco ese atrás de ti, bro. Das un mal paso y te vas por ahí para abajo. ¿Por qué tú no te pones para otro lugar? Me tienes nervioso. ¡Ay, cuidado!